Biblia es un libro de profecía que habla de todos los aquí congregados. Y sabemos que el libro de la Revelación nos habla de Los siete sellos. Y también se habla de un Cordero. Un cordero que puede abrir esos 7 sellos para que el resto del mundo los entienda. Yo soy ese cordero. Un chofer de UPS dio con unos casquillos de granadas destinados a un grupo religioso en Waco, Texas. Su líder, David Koresh, es polígamo, tiene un montón de esposas e hijos. Aquí es donde se viene a encontrar respuestas. El mundo no es siempre un sitio amable. Según el informador, las armas están en este cuarto. Una muestra de fuerza ayuda a llegar a la mesa de negociaciones. ¡Al suelo! ¡Por favor, alto! ¡Échate al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Ahí dentro hay mujeres y niños! Tanques, helicópteros y soldados, ¿por qué? Cuanta más fuerza apliques a una situación, más probable es que encuentres resistencia. Cuando los ejércitos de Babilonia vengan a nuestra puerta para derramar nuestra sangre. Aquí nos probarán en mente, cuerpo y espíritu. En las vastas y solitarias llanuras de Texas, donde el viento barre la tierra sin obstáculos, se alzaba una estructura. No era una casa común ni una iglesia reconocible. Era un complejo laberíntico de madera y hormigón, un lugar conocido como Monte Carmelo. Dentro de sus muros, un hombre llamado David Koresh afirmaba poseer los secretos del fin de los tiempos, las llaves para desvelar los 7 sellos del libro del Apocalipsis. Hombres y mujeres de todo el mundo habían abandonado sus vidas para seguirle, convencidos de que era un profeta, quizás algo más. Creían que se preparaban para la salvación. Fuera de sus muros, el gobierno de los Estados Unidos veía algo muy diferente. Veía un arsenal de armas ilegales, escuchaba informes de abusos y percibía una amenaza que no podía ignorar. Para los que estaban dentro, la llegada de los agentes federales no fue una sorpresa, sino una profecía cumplida. Era el ejército de Babilonia, la batalla final que su líder había predicho. Lo que siguió fue un enfrentamiento de 51 días que se grabó en la conciencia de una nación. ¿Fue una operación policial necesaria contra un culto peligroso o una tragedia evitable alimentada por el miedo y la incomprensión? La historia del complejo de Monte Carmelo no comenzó con el fuego, ni siquiera con el hombre que se hacía llamar David Koresh. Sus raíces se hunden más profundamente en el suelo de la fe estadounidense, en una tradición que esperaba con fervor el regreso de Cristo. El movimiento del que surgieron los davidianos de la rama tiene su origen en una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una denominación protestante que pone un fuerte énfasis en la inminente segunda venida. En este fértil terreno de expectativa apocalíptica, un inmigrante búlgaro llamado Viktor Houtev encontró su vocación. Houtev, que había abandonado la Iglesia Ortodoxa búlgara, se unió a los adventistas en la década de 1920, pero pronto desarrolló sus propias interpretaciones de las Escrituras, que consideraba heréticas para la Iglesia principal. Comenzó a publicar una serie de tratados religiosos titulados La vara del pastor, un nombre tomado del libro bíblico de Miqueas. En 1930, sus enseñanzas le valieron la excomunión de la Iglesia Adventista. Sin inmutarse, Houtev fundó su propio movimiento, conocido como los Davidianos, en 1929, con la creencia central de que era un profeta enviado para iniciar una reforma y reunir a un grupo especial de creyentes. La doctrina de Houtev era específica y urgente. Creía en la restauración del reino de David en Tierra Santa justo antes del fin de la historia, un reino literal que se establecería en Palestina. El propósito fundamental de su mensaje
era identificar la identidad corporativa de los 144,000 elegidos mencionados en el libro del Apocalipsis, un grupo selecto de 12,000 personas de cada una de las 12 tribus de Jacob, que estarían con el Cordero en el monte Sión. Estos 144,000 no eran una metáfora, sino un grupo literal que Hautef creía que su mensaje ayudaría a congregar. Para albergar a esta comunidad en preparación, en 1935, Hautef y sus primeros 37 seguidores establecieron el Centro Monte Carmelo original en una propiedad a las afueras de Waco, Texas. El nombre fue elegido por su profundo significado bíblico, evocando el lugar donde el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Esta comunidad fue diseñada para ser autosuficiente, un refugio para prepararse para los últimos días. Compraron 189 acres de tierra con un río y un bosque, y construyeron una iglesia, un edificio administrativo, viviendas y granjas. La comunidad prosperó, incluso durante la Gran Depresión, vendiendo el excedente de sus cosechas en un mercado local. Modernizaron su comuna con sistemas de agua y alcantarillado, electricidad y teléfono, y para 1940, la población había crecido y la propiedad se había expandido a 375 acres. Sin embargo, la estructura del movimiento, centrada en la autoridad de un único profeta, contenía las semillas de futuras divisiones. La creencia en la verdad presente, o la nueva luz, significaba que la revelación no estaba cerrada. Un nuevo profeta podía surgir en cualquier momento con una nueva interpretación. Cuando Victor Hautef murió en 1955, se produjo la inevitable crisis de sucesión. Su esposa, Florence Hautef, asumió el liderazgo, pero su autoridad fue cuestionada. Un grupo de seguidores no la aceptó, lo que provocó un cisma. La situación llegó a un punto crítico cuando Florence profetizó que el reino de David se establecería en la tierra el 22 de abril de 1959. Cientos de creyentes se reunieron en el centro de Texas para esperar el evento. Cuando la profecía fracasó, la desilusión se extendió y el movimiento se fragmentó aún más. Florence Hautef disolvió su facción y vendió la propiedad original de Monte Carmelo. Fue en este vacío de poder que un hombre llamado Ben Roden se adelantó. Afirmando tener sus propias revelaciones proféticas, formó un nuevo grupo disidente que llamó los Davidianos de la Rama. El nombre era una alusión a la rama mesiánica mencionada en las profecías de Zacarías. Roden y sus seguidores lograron tomar el control del asentamiento de Monte Carmelo en 1962, estableciendo allí su sede. Allí los Davidianos de la Rama vivieron una vida sencilla, preparándose para el regreso de Jesús. La muerte de Ben Roden en 1978 desencadenó otra lucha por el poder, esta vez entre su esposa, Lois Roden, y su hijo, George. Lois prevaleció introduciendo su propia teología, que incluía la idea de que el Espíritu Santo era femenino. Fue en este entorno de fervor religioso, profecías fallidas y luchas de poder internas que un joven carismático y con problemas llegó a Waco en 1981. Su nombre era Vernon Wayne Howell, y su llegada marcaría el comienzo del capítulo final y más trágico de la historia de Monte Carmelo. El sistema de creencias de los davidianos había creado un patrón recurrente. La fe en un profeta viviente aseguraba que la muerte de ese profeta conduciría a una crisis, abriendo la puerta para que el siguiente reclamante carismático tomara el control. La comunidad no era simplemente un grupo pasivo. Su propia teología creaba la vacante que un hombre como Vernon Howell estaba destinado a llenar. Su aparición no fue una anomalía,
sino la continuación lógica de un ciclo de cisma y profecía que había definido al movimiento desde sus inicios. Vernon Wayne Howell nació el 17 de agosto de 1959 en Houston, Texas, hijo de una madre soltera de 14 años llamada Bonnie Sue Clark. Nunca conoció a su padre y fue criado principalmente por sus abuelos. Describió su infancia como solitaria y afirmó haber sufrido abusos a manos de su padrastro. Era un joven con problemas, disléxico y que abandonó la escuela secundaria. Desde una edad temprana, desarrolló dos pasiones que definirían su vida: la Biblia y la guitarra. A los 20 años, se unió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la iglesia de su madre, y se sumergió profundamente en sus enseñanzas. Sin embargo, su intensidad y sus propias interpretaciones de las Escrituras pronto lo pusieron en conflicto con los líderes de la iglesia. Fue expulsado por ser considerado una mala influencia para los jóvenes. Después de un breve e infructuoso intento de convertirse en una estrella de rock en Hollywood, Howell dirigió su atención a Waco, Texas. En 1981, a la edad de 22 años, se unió a la comunidad de los Davidianos de la Rama en el centro Monte Carmelo. Su llegada fue bien recibida. Era carismático, poseía un conocimiento enciclopédico de la Biblia y era un músico talentoso, a menudo tocando la guitarra y cantando durante los servicios religiosos. Pronto llamó la atención de la profetisa del grupo, Lois Roden, que entonces tenía más de 60 años. Howell, en sus 20, comenzó una relación con ella. Esta relación le confirió una legitimidad y una posición significativas dentro de la comunidad. Howell afirmó que Dios lo había elegido para engendrar un hijo con Lois, un niño que sería el elegido. La influencia de Howell creció, pero su ascenso creó un conflicto directo con el hijo de Lois, George Roden, el heredero designado del liderazgo de Monte Carmelo. Roden veía a Howell como un intruso y se sentía profundamente ofendido por la relación de Howell con su madre. La tensión llegó a un punto de ebullición. Un incendio destruyó un edificio administrativo y una imprenta valorados en $500,000. Roden acusó a Howell de provocarlo, mientras que Howell afirmó que fue un juicio de Dios. Afirmando tener el apoyo de la mayoría, George Roden, a punta de pistola, expulsó a Howell y a sus aproximadamente 25 seguidores de la propiedad. El grupo de Howell se retiró a Palestine, Texas, a unos 140 kilómetros de distancia, donde vivieron en condiciones precarias en autobuses y tiendas de campaña durante los 2 años siguientes. Durante este exilio, Howell comenzó a reclutar nuevos seguidores viajando a California, el Reino Unido, Israel y Australia. Fue en Israel donde afirmó haber tenido una visión de que era el Ciro de los últimos días, el rey persa que liberó a los judíos de Babilonia. La lucha por el control de Monte Carmelo tomó un giro extraño en 1987. George Roden, en un intento por reafirmar su autoridad espiritual, emitió un desafío. Desenterró el cadáver de una miembro de la comunidad fallecida 2 décadas antes, Anna Hughes, y declaró que quien pudiera resucitar a los muertos era el verdadero líder. Este acto, aunque Roden lo negó y afirmó que simplemente estaba trasladando el cementerio, fue un error fatal. Le proporcionó a Howell la oportunidad que necesitaba. Howell acudió a las autoridades locales para denunciar a Roden por profanación de un cadáver, pero le dijeron que necesitaba pruebas, como una fotografía. El 3 de noviembre de 1987, Howell y 7 de sus seguidores regresaron a Monte Carmelo. Estaban vestidos con ropa de camuflaje y fuertemente armados, llevando 5 rifles semiautomáticos calibre .23, 2 rifles calibre .22
2 escopetas de calibre 12 y casi 400 cartuchos de munición. Aunque afirmaron que su misión era obtener pruebas fotográficas, no llevaban ninguna cámara. Encontraron a Roden agazapado detrás de un árbol con una metralleta Uzi y se desató un tiroteo que duró varios minutos. Roden huyó de la propiedad con heridas en la mano y el pecho. Howell y sus seguidores fueron arrestados y juzgados por intento de asesinato. El juicio se convirtió en un momento crucial. Las autoridades locales ya consideraban a Roden inestable debido a su comportamiento errático, y los medios de comunicación lo presentaron como el villano de la historia. Howell, por el contrario, logró presentarse a sí mismo y a sus seguidores de una manera más favorable. Le dijo al jurado que habían ido a Monte Carmelo simplemente para encontrar pruebas del abuso de cadáveres por parte de Roden y que sus disparos habían sido dirigidos a un árbol. La estrategia funcionó. Sus 7 seguidores fueron absueltos de todos los cargos, y en el caso de Howell se declaró un juicio nulo. Con George Roden desacreditado y más tarde encarcelado y finalmente internado en una institución mental por un asesinato no relacionado en 1989, el camino quedó despejado. Vernon Howell había ganado el control indiscutible del centro Monte Carmelo. No lo había hecho solo a través de la autoridad espiritual, sino a través de una astuta manipulación del sistema legal y un acto de violencia calculado. Había provocado a su rival para que cometiera un error legal. Utilizó ese error como pretexto para un asalto armado y luego enmarcó con éxito esa agresión como una acción justificable ante un jurado. En 1990, para cimentar su nueva identidad y su papel mesiánico, Vernon Howell cambió legalmente su nombre. Eligió el nombre de David por el rey bíblico de Israel y Koresh, la transliteración hebrea de Ciro, el rey persa que creía ser en espíritu. El hombre que ahora se hacía llamar David Koresh era el líder absoluto de los davidianos de la rama. Bajo el liderazgo de David Koresh, la vida en el centro Monte Carmelo se transformó. La comunidad, que una vez se centró en la agricultura y la preparación espiritual, se reorientó en torno a la personalidad y la teología cada vez más radicales de su nuevo líder. Koresh enseñaba que él era el Cordero de Dios mencionado en el libro del Apocalipsis, la única figura en el cielo o en la tierra digna de abrir los 7 sellos y revelar los misterios del fin de los tiempos. Esta afirmación era el eje de su autoridad. Argumentaba que solo un profeta vivo podía interpretar correctamente la Biblia, lo que hacía que sus seguidores dependieran progresivamente de él para su comprensión espiritual. Su teología era una compleja mezcla de escrituras en la que conectaba pasajes dispares para construir una narrativa en la que él era el protagonista central. Una de sus enseñanzas clave se basaba en su interpretación del Salmo 45, que describía a un rey ungido que cabalgaba triunfante y tomaba esposas vírgenes para engendrar hijos que gobernarían la tierra. Koresh sostenía que Jesús de Nazaret no había cumplido esta profecía y que él, como un segundo Cristo o la rama de David, había sido enviado para hacerlo. Esta doctrina tuvo profundas implicaciones para la vida comunitaria. En 1989, Koresh disolvió todos los matrimonios existentes dentro del complejo, declarando que todos los hombres debían permanecer célibes. Él, sin embargo, como el rey ungido, tomaría a todas las mujeres como sus esposas espirituales para crear un nuevo linaje de gobernantes para el mundo venidero. Tuvo hasta 20 esposas, y las acusaciones que surgieron indicaban que algunas de ellas eran niñas de tan solo 10 o 12 años. Estas prácticas generaron graves acusaciones de abuso infantil que se convertirían en un factor clave en la posterior investigación federal.
La vida de los niños en el complejo estaba sujeta a una disciplina estricta y a un adoctrinamiento intenso. El doctor Bruce Perry, un psiquiatra infantil que evaluó a los 21 niños que fueron liberados durante el asedio, informó de un entorno de miedo y control. Los niños le contaron que eran castigados por infracciones menores, como derramar leche, con palizas con una paleta de madera llamada el ayudante. Se les privaba de comida y se les sometía a ejercicios militares para prepararlos para la batalla final contra los babilonios, los incrédulos del mundo exterior. Las sesiones de estudio de la Biblia de Koresh, que podían durar horas, a menudo incluían discusiones sexualmente explícitas, incluso con los niños más pequeños presentes. A pesar de esto, Perry también señaló que muchos de los niños sentían un gran afecto por Koresh, lo que demuestra la compleja y manipuladora naturaleza de su control. Para financiar su creciente comunidad y prepararse para el apocalipsis que predicaba, Koresh estableció un negocio de armas. Los davidianos se convirtieron en participantes habituales de las ferias de armas, vendiendo rifles, equipo de supervivencia y chalecos de munición. Este negocio era lucrativo y les permitió construir una piscina en el complejo y comprar vehículos recreativos para los niños. Pero su propósito principal era teológico. Koresh enseñaba a sus seguidores que debían construir un ejército de Dios para la batalla del fin de los tiempos. Esto condujo a la acumulación de un arsenal masivo. La investigación posterior al asedio reveló la magnitud de su arsenal. Las autoridades recuperaron 305 armas de fuego de los escombros, junto con aproximadamente 1.9 millones de cartuchos de munición gastada. El inventario incluía al menos 20 rifles de asalto AK-47 totalmente automáticos, al menos 12 rifles de asalto AR-15 totalmente automáticos, rifles semiautomáticos de calibre 150, granadas de mano y componentes para fabricar más. 46 de las armas semiautomáticas habían sido modificadas ilegalmente para disparar en modo totalmente automático. El búnker de hormigón del complejo se utilizaba como almacén de armas, y los investigadores lo encontraron con una capa de casi 1 metro de profundidad de munición gastada y sin gastar. Este negocio de armas, aunque fundamental para la teología y las finanzas de Koresh, sería en última instancia la causa de su caída. El acto de prepararse para su profecía apocalíptica fue precisamente lo que atrajo la atención del gobierno federal. La acumulación de armas para luchar contra Babilonia fue la acción que hizo que Babilonia llamara a su puerta. La profecía se estaba convirtiendo en una que se cumpliría por sí misma, impulsada no por la intervención divina, sino por la compra y venta de armas de fuego. Para entender la mentalidad de los davidianos de la rama y la imposibilidad de una rendición, es crucial entender la teología específica que David Koresh predicaba. No era simplemente un balbuceo bíblico, como lo desestimaron los negociadores del FBI, sino un sistema de creencias coherente y cerrado que dictaba cada una de sus acciones. Koresh enseñaba que los 7 sellos del libro del Apocalipsis no eran eventos futuros abstractos, sino un proceso que él mismo estaba inaugurando. Creía que él, como el Cordero Mesiánico, era el único capaz de abrir estos sellos. Cada sello revelaba una verdad más profunda, y su enseñanza principal era que las iglesias establecidas, incluida la adventista, habían fallado en interpretarlos. La apertura de los sellos estaba intrínsecamente ligada a los eventos en Waco. Koresh había enseñado que el 5º sello, descrito en Apocalipsis 6, 9, 11, representaba la persecución de los verdaderos creyentes. Este pasaje describe bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Koresh interpretó que esto significaba que su grupo debía convertirse en esos mártires.
Cuando la ATF asaltó el complejo el 28 de febrero, no vieron una operación policial, vieron la apertura del quinto sello. El gobierno federal no era simplemente una agencia de la ley, era el ejército de Babilonia enviado para perseguir a los santos de Dios. En este contexto, rendirse era teológicamente imposible. Sería el equivalente a negar su fe y rechazar su papel profetizado en el fin de los tiempos. El manuscrito que Koresh estaba escribiendo durante el asedio era su revelación final sobre estos sellos, un testamento que, según él, debía completarse antes de que llegara el fin. Para Koresh y sus seguidores, no estaban en un enfrentamiento, estaban en medio del apocalipsis, y su papel era resistir hasta el final. La atención del gobierno federal sobre el centro Monte Carmelo comenzó de forma discreta. En mayo de 1992, un conductor de United Parcel Service, o UPS, notó que un paquete destinado a la comunidad se había roto en tránsito. Dentro vio armas de fuego, casquillos de granada inertes y pólvora negra. Preocupado, el conductor lo comunicó a la oficina del sheriff del condado de McLennan, que a su vez alertó a la oficina local de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, conocida como la ATF. La ATF abrió una investigación formal el 9 de junio de 1992, dirigida por el agente especial David Aguilera. La investigación pronto descubrió un patrón de compras de armas a gran escala. Rastreando las facturas de UPS, Aguilera descubrió que se habían enviado a las instalaciones de almacenamiento de los davidianos armas y piezas por valor de más de $43,000, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, receptores inferiores de AR-15, cascos de granada y pólvora negra. Un vecino, que había servido en una unidad de artillería del ejército, informó a Aguilera de que oía con frecuencia disparos de lo que creía que eran armas automáticas y explosiones de granadas procedentes del complejo. El 30 de julio de 1992, la investigación llegó a un punto de inflexión crítico. El agente Aguilera y un oficial de cumplimiento de la ATF, Jimmy Ray Skinner, realizaron una inspección de cumplimiento en Hewitt Handguns, un traficante de armas local llamado Henry McMahon. La inspección reveló que ciertos receptores inferiores de AR-15, que son los componentes que legalmente se consideran un arma de fuego y que pueden convertirse para fuego automático, no estaban en el inventario de McMahon. McMahon declaró que estaban en posesión de David Koresh. McMahon llamó entonces a Koresh por teléfono con los agentes presentes. En una oportunidad que resultaría ser de una importancia incalculable, Koresh se ofreció a permitir que los agentes de la ATF entraran en Monte Carmelo e inspeccionaran sus armas de fuego y su documentación para comprobar si había posibles infracciones. Los agentes declinaron la oferta. Un informe posterior del Departamento del Tesoro calificaría esta decisión como un grave error y una oportunidad inestimable para reunir información crítica, que se perdió. A pesar de la naturaleza sensible del caso, la investigación de la ATF estuvo plagada de lo que un informe del Congreso describiría más tarde como numerosos y graves errores y una falta de minuciosidad. La operación encubierta de la agencia, en la que un agente se hizo pasar por un posible converso, fue considerada extremadamente ineficaz y un fracaso. Aún más problemático fue el affidavit utilizado para obtener las órdenes de registro y arresto. El informe del Congreso encontró que la declaración jurada estaba repleta de deficiencias. Se basaba en información proporcionada por informantes con un sesgo evidente hacia Koresh y los davidianos. Incluía información que era obsoleta y se basaba en experiencias que habían ocurrido años antes de la investigación.
De forma alarmante, la ATF también utilizó acusaciones infundadas de que los davidianos estaban fabricando drogas ilegales para obtener indebidamente apoyo militar sin coste alguno. El informe del Congreso concluyó que los agentes de la ATF responsables de preparar las declaraciones juradas sabían o deberían haber sabido que muchas de las declaraciones eran falsas. A pesar de estas deficiencias y de la disponibilidad de alternativas mucho más seguras, la ATF tomó la decisión de proceder con una redada de entrada dinámica a gran escala y de alto riesgo. David Koresh salía regularmente del complejo para ir a la ciudad, lo que ofrecía numerosas oportunidades para un arresto pacífico y de bajo riesgo. Sin embargo, la ATF optó por no arrestar a Koresh fuera de la residencia. En cambio, la agencia se mostró decidida a utilizar un enfoque de entrada dinámica. La planificación de la redada en sí fue calificada de significativamente defectuosa. La decisión de proceder con una confrontación masiva y militarizada, en lugar de un simple arresto, sugiere que las motivaciones de la agencia podrían haber ido más allá de la mera aplicación de la ley. Al ignorar las claras oportunidades de desescalada y la inteligencia que indicaba que un arresto pacífico era posible, la ATF pareció estar impulsada por un imperativo institucional de llevar a cabo una operación de alto perfil. Esta mentalidad, que priorizaba la confrontación dramática sobre la resolución pacífica, sentó las bases para el desastre que se avecinaba. El domingo 28 de febrero de 1993, 76 agentes de la ATF se prepararon para ejecutar su orden de registro en el centro Monte Carmelo. Su plan se basaba en el elemento sorpresa, una incursión rápida y diurna para abrumar a los ocupantes antes de que pudieran ofrecer resistencia. Pero la sorpresa se perdió antes de que comenzara la redada. Un empleado del servicio de ambulancias local había avisado a un cámara de televisión de la inminente operación. El cámara, de camino al complejo, se perdió. Se detuvo para pedir indicaciones a un cartero que pasaba. Por una casualidad del destino, ese cartero era David Perry, el cuñado de David Koresh. Perry se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba a punto de suceder y corrió para advertir a los que estaban dentro. Cuando los vehículos de la ATF, que incluían 2 remolques de ganado que ocultaban a los agentes, llegaron al complejo, los davidianos estaban preparados. Estaban armados y habían tomado posiciones defensivas. Lo que siguió fue un intenso tiroteo que duró casi 2 horas. La cuestión de quién disparó primero sigue siendo objeto de una amarga disputa. Los agentes de la ATF testificaron que los davidianos abrieron fuego primero desde el interior del complejo. Los davidianos supervivientes han mantenido firmemente que no dispararon hasta que los agentes federales les dispararon a ellos. Un agente de la ATF describió la ferocidad del fuego que recibieron como una tormenta de granizo a la inversa. Los davidianos, disparando desde posiciones fortificadas, tenían armas más potentes y pudieron disparar a través de las puertas y paredes, hiriendo a numerosos agentes. En medio del caos, se hicieron 2 llamadas desesperadas al 911 desde el interior del complejo. La primera fue de Wayne Martin, el abogado de los davidianos con estudios en Harvard. A las 9:48 de la mañana, suplicó al teniente Larry Lynch de la oficina del sheriff: «Hay 75 hombres alrededor de nuestro edificio y nos están disparando. Dígales que hay niños y mujeres aquí y que lo suspendan». Poco después, el propio David Koresh, herido en el tiroteo, llamó al 911. Su conversación con el teniente Lynch reveló la profunda brecha entre las 2 partes. Mientras Lynch intentaba negociar un alto el fuego para evacuar a los heridos, Koresh comenzó a predicar. «Podemos hablar de teología, pero ahora mismo», dijo Lynch.
Koresh respondió, no, esto es vida. Esto es vida o muerte. Ahora necesitas aprender Deuteronomio 32. La comunicación se estaba rompiendo en su nivel más fundamental. Un lado veía una situación táctica que necesitaba ser contenida. El otro veía el cumplimiento de una profecía bíblica. El tiroteo continuó. Los agentes de la ATF estaban superados en armamento y se estaban quedando sin munición. Los davidianos poseían un cañón de calibre 50, ametralladoras y más de 1 millón de cartuchos de munición. Finalmente, se negoció un alto el fuego para permitir que la ATF retirara a sus muertos y heridos. Cuando el humo se disipó, el coste del fallido asalto fue evidente. 4 agentes de la ATF, Conway LeBleu, Todd McKeehan, Robert Williams y Stephen Willis, habían muerto. 16 agentes más resultaron heridos. Dentro del complejo, 6 davidianos de la rama habían muerto, y varios más, incluido el propio Koresh, estaban heridos. La ATF se retiró, su operación un fracaso catastrófico. Mientras se retiraban, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, fue llamado para tomar el mando. La redada había terminado. El asedio estaba a punto de comenzar. Con la retirada de la ATF, el control de la situación en Monte Carmelo pasó al FBI. Lo que siguió fue un tenso enfrentamiento que duraría 51 días, un periodo marcado por complejas negociaciones, tácticas de guerra psicológica y un creciente sentimiento de frustración en ambos lados. El FBI reunió a un equipo de 25 de sus negociadores más experimentados que establecieron contacto telefónico con los que estaban dentro. En los primeros días del asedio parecía que se estaban haciendo progresos. Los negociadores llegaron a un acuerdo con Koresh. Si se emitía por Radio Nacional un mensaje grabado de sus enseñanzas, liberaría a algunos de sus seguidores. La emisión se realizó y Koresh cumplió parcialmente su promesa. Durante los primeros 6 días, 21 niños y 2 adultos mayores salieron del complejo. Pero entonces, Koresh se retractó de cualquier otra rendición, afirmando a los negociadores que Dios le había dicho que esperara. Las negociaciones se convirtieron en un frustrante ciclo de promesas hechas y rotas. Koresh participaba en largas conversaciones telefónicas, que a menudo se convertían en sermones maratonianos sobre su interpretación de los 7 sellos. Los negociadores, tratando la situación como una crisis de rehenes, se sintieron cada vez más alienados por lo que internamente llamaban el balbuceo bíblico de Koresh. A medida que la paciencia se agotaba, el equipo táctico del FBI, la unidad de rescate de rehenes, comenzó a emplear tácticas de presión agresivas, a menudo en contra del consejo de los propios negociadores, que sentían que estas acciones socavaban sus esfuerzos por generar confianza. Se cortó la electricidad del complejo. Por la noche, potentes focos iluminaban los edificios. Se instalaron altavoces que emitían sonidos discordantes durante horas, incluyendo cantos tibetanos, música pop y las grabaciones de conejos siendo sacrificados, en un esfuerzo por privar de sueño y quebrar la voluntad de los que estaban dentro. Los vehículos blindados del FBI comenzaron a patrullar el perímetro, aplastando coches y otras propiedades pertenecientes a los davidianos. Para los seguidores de Koresh, estas tácticas no eran simplemente un acoso, eran una confirmación. Su líder había profetizado que las fuerzas de Babilonia los asediarían, y ahora el gobierno de los Estados Unidos estaba cumpliendo esa profecía. Cada luz brillante, cada sonido estridente, cada movimiento de un tanque reforzaba su creencia y la autoridad de Koresh. El FBI también consultó a un grupo de expertos externos, incluyendo psicólogos y psiquiatras, para evaluar la mentalidad de Koresh. El consenso fue que Koresh era un individuo manipulador con rasgos antisociales que probablemente no saldría voluntariamente.
Algunos expertos advirtieron sobre la posibilidad de un suicidio en masa, aunque las opiniones sobre la probabilidad de que esto ocurriera estaban divididas. Dentro del FBI surgió un conflicto significativo entre el equipo de negociación y el equipo táctico. Los negociadores abogaban por la paciencia, creyendo que con el tiempo podrían lograr una resolución pacífica. El equipo táctico, frustrado por el lento ritmo de las conversaciones, presionaba por una solución más contundente. En un intento por romper el estancamiento a través de la teología, el FBI consultó a los eruditos bíblicos Philip Arnold y James Tabor. Ellos creían que la única manera de comunicarse con Koresh era en sus propios términos, a través de un debate sobre las Escrituras. Arnold y Tabor participaron en programas de radio que Koresh escuchaba dentro del complejo, desafiando sus interpretaciones y ofreciendo una salida que le permitiera salvar las apariencias. Koresh se interesó y pidió hablar directamente con ellos, pero el FBI denegó la petición, desestimando en gran medida sus esfuerzos. Mientras tanto, la vida dentro de Monte Carmelo se volvía cada vez más difícil. Los supervivientes describieron un ambiente caótico, con raciones de comida y agua. Tenían un pozo, pero también recogían agua de lluvia para lavarse. La comida consistía en alimentos enlatados y raciones militares. A pesar de las privaciones, la fe de muchos se mantuvo firme. Las sesiones de estudio de la Biblia continuaron, a veces durante horas. Para los creyentes, no estaban siendo asediados por la ley, sino que estaban viviendo los acontecimientos del libro del Apocalipsis. Figuras clave dentro del complejo, como Steve Schneider, el segundo al mando de Koresh, y Wayne Martin, el abogado, actuaron como principales interlocutores con los negociadores del FBI. A finales de marzo, las liberaciones se habían detenido por completo. 35 personas habían salido, pero casi 100 permanecían dentro. Koresh hizo una última promesa. Saldría pacíficamente una vez que hubiera completado un manuscrito que detallaba su interpretación de los 7 sellos. Para los negociadores y los comandantes tácticos, esto fue visto como una táctica dilatoria más. La paciencia se había agotado. Se estaba preparando una decisión para poner fin al enfrentamiento por la fuerza. A medida que el asedio entraba en su 7ª semana, la presión para una resolución aumentaba en los niveles más altos del gobierno. Los comandantes del FBI en el lugar argumentaban que las negociaciones habían llegado a un punto muerto y que la situación se estaba volviendo insostenible. Expresaron su preocupación por el bienestar de los niños que quedaban en el interior y por la fatiga de su equipo de rescate de rehenes. El 14 de abril, Koresh envió una carta en la que afirmaba que permanecería en el interior hasta que terminara de escribir su manuscrito profético. Para los partidarios de la línea dura del FBI, esto fue la confirmación de que nunca se rendiría voluntariamente. Presentaron un plan a la recién nombrada fiscal general de los Estados Unidos, Janet Reno. El plan consistía en utilizar vehículos blindados para perforar las paredes del complejo e insertar gas lacrimógeno CS no letal para obligar a los davidianos a salir sin un asalto directo. Reno, creyendo que no había alternativas viables y que los niños estaban en peligro, aprobó el plan. El presidente Bill Clinton fue informado y dio su consentimiento. Al amanecer del 19 de abril de 1993, comenzó el asalto final. A las 5:55 de la mañana, un agente del FBI llamó al complejo para anunciar que iban a introducir gas lacrimógeno. Steve Schneider respondió, colgó el teléfono y, según los agentes, el teléfono salió volando por la puerta. A las 6 de la mañana, vehículos de combate de ingenieros, o CEB, comenzaron a avanzar hacia el edificio. Estos vehículos, esencialmente tanques equipados con arietes,
empezaron a abrir agujeros en las paredes de madera contrachapada y a bombear gas CS en el interior. La operación continuó durante horas. Se depositaron 400 botes de gas lacrimógeno en el complejo. A pesar del asalto, nadie salió. Poco después del mediodía, la tragedia alcanzó su punto culminante. A las 12:07 de la tarde, se observó el primer indicio de fuego en una parte del edificio. En 2 minutos, se desarrollaron otros 2 incendios en zonas distintas de la estructura. El complejo, construido principalmente con madera y expuesto a los fuertes vientos de Texas de ese día, se vio rápidamente envuelto en llamas. El origen de esos incendios se convirtió inmediatamente en el punto central de una controversia que perdura hasta nuestros días. La investigación oficial sobre el incendio, llevada a cabo por un equipo de expertos independientes reunidos por los Texas Rangers, concluyó que el incendio fue provocado deliberadamente por los davidianos. Su informe citaba pruebas de 3 puntos de origen separados y simultáneos, lo que hacía que un inicio accidental fuera casi imposible. Las grabaciones de audio de los dispositivos de vigilancia del FBI supuestamente captaron a Koresh y a otros discutiendo sobre el vertido de combustible. Sin embargo, los supervivientes de los davidianos y los críticos del gobierno han sostenido vehementemente que el incendio fue causado por el asalto del FBI. Argumentan que los CEB, al derribar las paredes, podrían haber volcado las lámparas de queroseno o que el propio gas lacrimógeno era inflamable. Esta controversia se intensificó años más tarde, cuando el gobierno se vio obligado a admitir que, a pesar de las negaciones iniciales, el FBI había utilizado un pequeño número de proyectiles de gas lacrimógeno pirotécnicos o incendiarios en las primeras horas del día, aunque se determinó que se habían disparado lejos del edificio principal y horas antes de que comenzara el incendio. El fuego se extendió con una velocidad aterradora. 9 personas lograron escapar del infierno. El resto no lo hizo. 76 miembros de los davidianos de la rama murieron en el incendio. Entre los muertos se encontraban más de 20 niños, algunos de tan solo unos meses de edad. Las autopsias posteriores revelaron que las muertes se debieron a una combinación de inhalación de humo, quemaduras, derrumbe de escombros y heridas de bala. El propio David Koresh fue encontrado muerto por una herida de bala en la cabeza. Algunas de las heridas de bala parecían autoinfligidas, lo que sugiere un pacto de suicidio o asesinatos por piedad para evitar una muerte más lenta en el fuego. El asedio de 51 días había terminado. El complejo de Monte Carmelo no era más que un montón de ruinas humeantes. Las cenizas de Monte Carmelo aún estaban calientes cuando comenzaron las recriminaciones. La tragedia de Waco no terminó con el fuego. En cambio, dio lugar a una nueva era de desconfianza, controversia y, en última instancia, violencia. Inmediatamente después, se iniciaron investigaciones gubernamentales para examinar las acciones de las fuerzas del orden. Un informe del Departamento de Justicia de 1993 y un informe final del consejero especial John Danforth en el año 2000 absolvieron en gran medida a los agentes federales de mala conducta en el asalto final. El informe Danforth concluyó que el gobierno no provocó el incendio ni disparó contra el complejo, y que fueron los propios davidianos quienes iniciaron el fuego. Sin embargo, el informe criticó duramente al gobierno por su falta de franqueza con el público, sobre todo en relación con la negación inicial del uso de proyectiles de gas lacrimógeno pirotécnicos. Esta falta de transparencia, según Danforth, causó un daño incalculable a la confianza del público en el gobierno de los Estados Unidos. Para muchos estadounidenses, la admisión tardía de la mentira invalidó todas las demás afirmaciones del gobierno. Una encuesta de la revista Time
reveló que el 61% de los estadounidenses creía que los agentes federales habían provocado el incendio. 12 de los davidianos supervivientes fueron acusados de cargos federales, entre ellos el de conspiración para asesinar a agentes federales. El juicio, celebrado en 1994, dio lugar a un veredicto complejo. Ninguno de los acusados fue declarado culpable de asesinato. Sin embargo, 8 fueron condenados por cargos menores relacionados con armas de fuego. Clive Doyle, uno de los supervivientes que fue absuelto de todos los cargos, se convirtió en un símbolo de la percepción de que el gobierno había ido demasiado lejos. Centrarse únicamente en Koresh y el enfrentamiento armado desdibuja la compleja humanidad de quienes vivían en Monte Carmelo. No eran un monolito, eran individuos de diversos orígenes que buscaban un sentido de pertenencia, verdad espiritual y familia. Muchos seguidores, como los del Reino Unido y Australia, eran personas educadas y de clase media que se sintieron atraídas por el carisma de Koresh y su asombroso dominio de las escrituras. Personas como Steve Schneider, el segundo al mando y principal negociador, tenían un título universitario en religión. Wayne Martin era un abogado licenciado por Harvard. No eran seguidores ciegos, sino personas que habían llegado a creer que Koresh poseía una verdad única. Otros, como David Thibodeau, un músico reclutado por Koresh en 1990, ni siquiera tenían un trasfondo religioso profundo. Thibodeau se unió a la banda del complejo y se sintió atraído por el sentido de comunidad, aprendiendo la teología sobre la marcha. Tras el incendio, la vida de los supervivientes cambió para siempre. Clive Doyle, que perdió a su hija en el fuego y fue absuelto de todos los cargos, regresó a Waco e intentó mantener viva la fe de los davidianos de la rama, celebrando reuniones conmemorativas anuales en el lugar. Los 21 niños que fueron liberados durante el asedio o que sobrevivieron al incendio quedaron huérfanos o fueron separados de sus padres encarcelados. Fueron sometidos a extensas evaluaciones psiquiátricas y colocados en hogares de acogida. Reconstruir sus vidas con el trauma del asedio y el estigma de ser un niño de culto se convirtió en un desafío de por vida. Una nota a pie de página humana a menudo olvidada en la tragedia política. El papel de los medios de comunicación durante y después del asedio también fue objeto de un intenso escrutinio. Al principio, la cobertura se centró en gran medida en la narrativa del gobierno, retratando a los davidianos como un culto del día del juicio final, peligroso y armado. Las imágenes sensacionalistas y los titulares dramáticos moldearon la percepción pública inicial. Sin embargo, con el tiempo, a medida que surgían dudas sobre las acciones del gobierno, la opinión pública empezó a cambiar, pasando de culpar principalmente a los davidianos a cuestionar seriamente la gestión de la crisis por parte de las fuerzas del orden. Más allá de su impacto político inmediato, Waco ha proyectado una larga sombra sobre la cultura estadounidense. El evento se ha convertido en un referente cultural para el escepticismo hacia el gobierno y ha sido reexaminado en numerosas ocasiones. Documentales como Waco, The Rules of Engagement, nominado al Oscar, cuestionaron agresivamente la narrativa oficial, presentando pruebas que sugerían que el FBI podría haber disparado contra el complejo. Aunque estas afirmaciones fueron refutadas por investigaciones posteriores, sembraron profundas dudas en la mente del público. Más recientemente, la miniserie de televisión Waco volvió a llevar la historia a la conciencia general. Al humanizar a Koresh y a sus seguidores y retratar los graves errores tácticos y la arrogancia de las fuerzas del orden, la serie presentó la tragedia a una nueva generación,
enmarcando el evento menos como una batalla contra un culto y más como una tragedia evitable de incomprensión mutua. El legado de Waco también se sintió profundamente dentro de las propias agencias federales. El desastre se convirtió en un caso de estudio fundamental en la gestión de crisis. Condujo a reformas significativas en los protocolos de negociación del FBI, poniendo un énfasis mucho mayor en la paciencia, la comprensión de la mentalidad de los grupos religiosos y el uso de expertos externos para evitar la escalada. Irónicamente, el fracaso en Waco condujo a un enfoque más mesurado y menos confrontativo en futuros enfrentamientos, pero el legado más potente y peligroso de Waco fue su impacto en el creciente movimiento antigubernamental de Estados Unidos. Para los grupos de milicias y los extremistas de derechas, Waco, junto con el enfrentamiento de Ruby Ridge en 1992, no fue una operación policial fallida, sino una prueba irrefutable de sus peores temores. Un gobierno federal tiránico dispuesto a asesinar a sus propios ciudadanos para confiscar sus armas y suprimir sus creencias religiosas. Las imágenes del complejo en llamas se convirtieron en un poderoso grito de guerra y una herramienta de reclutamiento. El número de grupos de milicias en todo el país se disparó, pasando de unas pocas docenas antes del asedio a más de 400 en 1995. Waco transformó los temores abstractos de la tiranía en una realidad tangible y televisada. Esta radicalización tuvo su consecuencia más mortífera en un hombre llamado Timothy McVeigh, un veterano de la Guerra del Golfo. McVeigh estaba indignado por lo que vio en Waco. Viajó al lugar durante el asedio y lo consideró una declaración de guerra del gobierno contra el pueblo estadounidense. Para él, el asedio era una justificación para la represalia violenta. El 19 de abril de 1995, en el segundo aniversario exacto del incendio de Monte Carmelo, Timothy McVeigh aparcó un camión lleno de explosivos frente al edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City y lo detonó. La explosión mató a 168 personas, entre ellas 19 niños, en el acto de terrorismo doméstico más mortífero de la historia de Estados Unidos hasta esa fecha. El vínculo no era una coincidencia, era una declaración. McVeigh había elegido la fecha deliberadamente para vengar a los que murieron en Waco. El asedio, una operación destinada a contener una amenaza percibida en una remota llanura de Texas, había fracasado en su objetivo más fundamental. En lugar de extinguir una cepa de extremismo, las acciones del gobierno en Waco le echaron leña al fuego, ayudando a crear una amenaza mucho más amplia y difusa. Las llamas de Monte Carmelo no se apagaron. Sus brasas se esparcieron por el viento, encendiendo nuevos fuegos de odio y violencia que seguirían ardiendo durante décadas.